Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión de este miércoles, que es la conferencia número 8 de toda la serie que estamos llevando adelante en este museo y que, como todos los días, tengo que recordarles que es la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid quien ha promocionado esta actividad y quien se encarga del sostenimiento de la misma, junto con el Museo Arqueológico que tiene a bien dejarnos acogernos en este espacio y, por tanto, estamos aquí siempre muy a gusto en esta casa y en este lugar concretamente. El tema que hoy nos convoca es sobre el capital y el trabajo en el mundo romano, el ejemplo de las minas, y yo les diría que es lógico que a mi derecha se siente una de las personas, de los investigadores más importantes que tenemos en Europa hoy día sobre el tema de las minas. Gracias, Claude, por haber aceptado venir aquí. Y además de esto, que creo que no exagero absolutamente nada, es un gran amigo de España, de los investigadores españoles, ha pasado muchos años aquí en la Casa de Velázquez de Madrid y, por tanto, es un gran hispanista en el sentido más hermoso y más profundo de este término. Él, además, por razones de su trabajo, lo explicará mucho mejor mi compañera Almudena Orejas, pero conoce España, yo creo que palmo a palmo, prácticamente, ¿no? Por tanto, además, un conocedor de las costumbres y de los modos a lo largo de muchísimos años. La doctora Almudena Orejas, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es la otra persona que hoy tenemos el gusto de que nos acompañe. Podría decir muchas cosas de Almudena, aparte de ser una buena amiga. Fundamentalmente, yo les diría que es un referente en el estudio del mundo de la minería y, sobre todo, en el estudio de los paisajes antiguos, los que tienen que ver con la minería, los que tienen que ver con otros elementos de tipo agrícola, pero fundamentalmente ella ha dedicado muchísimas horas al estudio de todo lo que es la población, la organización y, digamos, la influencia, el impacto que Roma ejerce sobre la península ibérica a partir de la explotación minera en todas estas regiones. También es un tópico decir que Hispania era el dorado de Occidente, que lo dice hace ya muchos años, lo decía Blázquez y otros autores, ¿no? Pero es verdad que, como podremos observar también, espero, a lo largo también de la intervención del día de hoy, pues efectivamente las minas hispanas caracterizaron, definieron y dieron, de alguna manera, hicieron de toda esta explotación todo un sistema que Roma aprovechó, que Roma utilizó y que de alguna forma también caracterizó muchas regiones de Hispania de aquel momento y todavía hoy día siguen siendo zonas mineras importantes. A ellos les agradezco profundamente que hayan aceptado este reto de hablarnos hoy, de sintetizar en tan pocos minutos lo que ha sido prácticamente la historia investigadora de una vida fructífera como la de Claude Domergue, y, por supuesto, salvando todas las distancias de edad, pues también la de la doctora Almudena Orejas. Ambos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estoy segura de que en el coloquio y a lo largo de la exposición pues van a descubrir ustedes muchos aspectos de esta faceta de la economía del mundo romano que todavía hoy día sigue presente también, como solemos decir, entre nosotros y que, de hecho, ha caracterizado y ha cambiado muchos aspectos de la vida de la antigüedad. Sin más, les paso la palabra. Como saben ustedes, la doctora Almudena Orejas planteará el perfil de Claude Domergue y luego nos deleitará Claude Domergue con sus observaciones y su gran sabiduría, porque es un gran sabio sobre este tema. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí
en primer lugar, a los organizadores de este ciclo, a Carmen Fernández Ochoa y a Javier Salido, por haber contado con nosotros, también al Museo Arqueológico por acogernos y a la Comunidad de Madrid por haber puesto en marcha todo este mecanismo que también está funcionando en estas semanas que lleva ya de trayectoria. Y, en segundo lugar, yo quiero decir que estoy encantada de compartir mesa con Claude Domergue. Es una ocasión muy especial estar con él aquí al lado compartiendo mesa. No voy a hacer una semblanza porque semblanzas se han hecho en muchas ocasiones, se han hecho muchos homenajes a Claude y algunos de ellos están publicados y es muy fácil también encontrar en Internet su currículum, sus publicaciones. Más bien voy a plantear unas reflexiones bastante espontáneas a modo de presentación. Cuando allá por los años 60 del siglo pasado, Claude Domergue empezó a investigar la minería antigua de la península ibérica, teniendo como base de operaciones la Casa de Velázquez, el conocimiento que existía sobre las minas y sobre los mineros de la antigüedad procedía casi exclusivamente de tres ámbitos. Por una parte, las fuentes antiguas que antes Carmen ha mencionado, poco explícitas en la mayor parte de los casos y muchas veces no bien interpretadas, sino leídas de una forma bastante superficial. Y de esa lectura había derivado ese tópico de la península ibérica como una especie de El Dorado de la antigüedad, una tierra en la que las riquezas minerales brotaban sin fin. Por otra parte, se habían ido documentando algunos restos de la actividad minera antigua a raíz de los trabajos de minería ya industrial. Al hacer distintos trabajos habían ido apareciendo segmentos de galerías, pozos, herramientas, y todo ello había ido formando colecciones dispersas y mal contextualizadas. Y, en tercer lugar, la otra fuente de información sobre la minería antigua procedía de la reconstrucción de aspectos tecnológicos que básicamente ingenieros y geólogos habían ido haciendo también en el curso normalmente de esa puesta en marcha de labores mineras ya a partir del siglo XIX. A todo ello había que sumar los restos de la actividad metalúrgica, que podían ir desde productos semielaborados hasta objetos, aunque es cierto que a la metalurgia siempre se le había prestado más atención desde la prehistoria por la especial significación cultural que al tratamiento de los metales se dio siempre en la investigación de la pre- y protohistoria desde el Calcolítico. Sobre este punto de partida bastante débil, en realidad, empezó Claude un valiente y ambicioso programa de investigaciones que le llevaron a recorrer las grandes zonas mineras hispanas de la antigüedad y a emprender en todas ellas trabajos de campo pioneros. Básicamente, lo novedoso respecto a los ámbitos que he mencionado hace un momento es que él lo adoptaba su estudio desde una perspectiva histórica y arqueológica que luego fue enriqueciendo con conocimientos geológicos y, sobre todo, arqueométricos que ha ido incorporando a su investigación. En los años inmediatamente siguientes a esos primeros trabajos de Claude en la península ibérica se pusieron en marcha algunos estudios y algunos programas de investigación específicos, por ejemplo, el proyecto arqueometalúrgico de Huelva o las investigaciones de Javier Sánchez Palencia, presente en la sala, sobre la minería del oro romana en Asturias y Galaequia. De esa forma, en la década de los 80 se habían fundado las bases para un mejor conocimiento de la minería y de la metalurgia antiguas en Hispania. El plan de trabajo que puso en marcha Claude le llevó a documentar minas subterráneas y trabajos a cielo abierto, escoriales, acumulaciones de estériles, sistemas de abastecimiento de agua, instalaciones metalúrgicas. Pero a todo esto sumó un interés por abordar de forma rigurosa el poblamiento de esas zonas mineras. No le interesaban solo las minas, le interesaban igual o más que las minas, los mineros y el contexto histórico en el que esa actividad minera se fue desarrollando. Sería imposible hacer ahora un repaso de todas las zonas, de todas las intervenciones, de todas sus prospecciones, porque efectivamente
recorrió la península ibérica palmo a palmo. Solamente voy a destacar algunas de ellas que creo que pueden servir como referencia para ilustrar esos trabajos. Por un lado, los trabajos en las minas de plata y plomo de la Sierra de Cartagena, y muy en especial sus trabajos sobre los lingotes salidos de las fundiciones, sobre todo tardorrepublicanas de esa zona. Un estudio que partió de la clasificación tipológica y de la lectura de las diversas marcas epigráficas de esos lingotes le fue llevando progresivamente a profundizar en el perfil de esos productores de metales, de origen itálico, muchos de ellos, y en las rutas del comercio de los metales. Y digo esto lo primero, pero también podría decirlo lo último, porque es en lo que está trabajando actualmente. Su trabajo sobre los lingotes ha ido sumando otras perspectivas, otros ángulos, en especial algunas técnicas como los análisis de isótopos de plomo, en fin. Creo, si no tengo mal la información, que el trabajo empezó por ahí y el trabajo sigue por ahí. En segundo lugar, los trabajos en Sierra Morena, con 3 enclaves fundamentales: Mina Diógenes, el Centenillo y la Loba. De nuevo, estos sitios le permitieron investigar la minería, las instalaciones metalúrgicas, pero también el poblamiento instalado en el corazón de estos sectores mineros desde momentos muy tempranos de la dominación romana. Sin abandonar el sur peninsular, en el cinturón pirítico, en el sudoeste de la península ibérica, sus trabajos se centraron sobre todo en el sur de Portugal, y en particular en torno al Llustrel, la antigua mina de Bipasca, donde, de nuevo, no solamente el interés estaba en los yacimientos mineros y en la explotación, sino que también investigó talleres y el poblamiento. Y además, en el caso de Al-Llustrel, realizó la lectura e interpretación de la ley minera, la única ley minera que conservamos del Imperio Romano, un trabajo de lectura contextual de ese documento que sigue siendo hoy la referencia básica para entender esa ley, en una publicación que es del año 83, si no recuerdo mal, ¿no? La de Bipasca. No recuerdo. Y por último quiero referirme a sus trabajos en León, sobre todo en la Valduerna y en el Teleno, como muestra de unas intervenciones en las que combinó el estudio de las labores mineras con las excavaciones y prospecciones en un poblamiento físicamente inserto en esos sectores mineros, cuyas excavaciones proporcionaron las primeras referencias cronológicas fiables para la minería del oro del noroeste, bien fundamentadas en un registro arqueológico y no en especulaciones de otro tipo. Aparte de este recorrido, quiero sobre todo destacar que el trabajo de Claude Domecq ha sido esencial para que las investigaciones sobre la minería antigua hayan abandonado la periferia de la investigación, la periferia del conocimiento sobre la Hispania romana, y que sean hoy uno de los capítulos más activos de la arqueología peninsular. Y creo que una buena muestra de ello es que una de estas conversaciones con el mundo antiguo esté centrada precisamente en la minería. Posiblemente hace 30 o 40 años no habría sido pensable que la minería tuviese ese papel en unas jornadas dedicadas a unos diálogos, a unas conversaciones con el mundo antiguo. Creo que en la intervención de hoy vamos a ver cómo surgen varios de estos aspectos que él ha trabajado, desde aspectos tecnológicos a jurídicos, a cuestiones sociales, a cuestiones relacionadas con la administración de la minería. En fin, muchos aspectos que han contribuido a que hoy podamos entender la minería como un registro histórico, en el que ni la morfología, ni la tecnología, ni la forma de gestionar los metala se pueden considerar como variables independientes. Todos los que investigamos en este ámbito somos, en una u otra medida, alumnos de Claude Domecq, algunos directos y otros indirectos. Su trabajo lleva más de 4 décadas siendo esencial y siendo una referencia, y lo va a seguir siendo durante muchos años. No solamente porque sus trabajos de catalogación sigan siendo el punto de partida de cualquier trabajo, sino además porque supo ver y sigue viendo esas múltiples caras de una actividad poliédrica que es la minería antigua, y de la que estoy segura hoy nos va a dar una estupenda muestra. Yo creo que con esto lo mejor ya es escuchar
la intervención de Claude Domergue. Doy las gracias a los organizadores, a Carmen, por haberme invitado a hablar aquí en el Museo Arqueológico Nacional, donde entré por primera vez hace 54 años, empezando precisamente mis trabajos sobre este tema. Doy las gracias a Almudena por su presentación completa. Y a lo mejor la conferencia está terminada, ¿no? Bueno, muchas gracias y ahora vamos a empezar. Son varios los enfoques según los cuales se puede considerar la minería romana. Hoy lo voy a hacer desde el punto de vista de la relación entre capital y trabajo. Nuestra información respecto a este punto la debemos a los autores antiguos, claro que hay que utilizarlos todavía, sobre todo Polibio, Posidonio, Diodoro de Sicilia, Estrabón, Plinio el Viejo. También tenemos la epigrafía, las inscripciones y la arqueología. Sin embargo, estas fuentes se limitan casi exclusivamente a la minería en tierras públicas, la minería en el dominio público. Hubo minas pertenecientes a particulares, no hay mucha documentación. Por ese motivo hablaré solo de la minería en tierras públicas y el segundo límite será de orden cronológico, no trataré del Bajo Imperio. La palabra latina que significa mina es metallum, procede del griego metallon, plural metalla en griego y también el latino, y tiene el sentido, significa mina en el sentido general, administrativo, localización, etcétera, etcétera. Y también tiene otro sentido, que es cantera, cantera de piedra. No trataré de este tema. Otra palabra para indicar las minas, fodina, plural fodinae, cuando se trata de las labores mineras propiamente dichas. En esta introducción quiero recordar dos cosas. Primero, la extensión del dominio minero romano, que se constituyó poco a poco entre el siglo II a.C. y el siglo II de la era. Cronológicamente son las minas de Cerdeña, que las primeras fueron en el poder romano, pero tienen poca importancia al principio. De mucho más importancia fueron las minas de España, y sobre todo las minas de plata y plomo de Cartagena, la de Sierra Morena, después de conquistar la península, la parte del sudeste fue la primera conquistada a fines del siglo III a.C. y durante el siglo II se dominó las minas de Sierra Morena, plomo y plata. Y también después, hasta Augusto, toda la península con el oro del noroeste, el cobre y la plata del suroeste. Y después también, con la conquista de la Galia, la parte minera del sur de Francia, con el hierro de la Montagne Noire, algunas minas de plomo, plata y cobre. Después de la conquista de Cesariana y toda la Galia, muchos yacimientos de hierro. La Galia es pobre en minerales, aparte de los minerales de hierro. Y bueno, siguieron el Illyricum sobre Augusto, la Bretaña, aquí la Germania, Bretaña en la época de Claudio, Germania un poco más antes, sobre Augusto, y para terminarse en el siglo II con la posesión de las minas de oro y plata
de la Dacia conquistada por el emperador Trajano. Otro mapa que es el mapa de la minería en España, no la voy a comentar, solo recordar que... me equivoco. Muy bien, recordar la situación de las minas. No funciona bien, sí, no sé. Sí, de las minas, el sureste, Cartagena-Mazarrón, Sierra Morena, de gran importancia para la historia minera de España y del mundo romano, lo que hemos visto ya, y el noroeste aquí para el oro. La segunda cosa que quiero recordar son los dos motores del crecimiento de cualquier empresa, el capital y la fuerza de trabajo. El capital puede ser de dos tipos, público o privado. La fuerza de trabajo también, dos tipos, libre o forzado. Como en Roma, todos estos elementos han podido colaborar para estructurar la producción metálica, que ya se necesitaba porque la demanda era fuerte para varios usos, herramientas, armas, moneda, arte, etc. Respecto a la financiación de la actividad minera romana hay dos periodos distintos. En el primero, que corresponde principalmente a finales de la República, siglo II y I a.C., se trata de capitales, sobre todo de capitales privados. El segundo, siglo I y II después de Cristo, se caracteriza por una inversión total o parcial del capital público, principalmente en la explotación del oro y plata. A estos dos periodos dedicaré las dos primeras partes de mi conferencia. En la tercera intentaré poner en evidencia cuál fue el tipo de empresa característico de la industria minera y metalúrgica romana. Dedicaré la cuarta parte a las condiciones de trabajo y de vida de la mano de obra empleada. Primera parte de la relación capital-trabajo en la minería romana a finales de la República. Después de la Segunda Guerra contra Cartago, Roma se hace dueña de las minas de plata y plomo del sureste de España, Cartago Nova, y en el transcurso del siglo II de Sierra Morena. Sin embargo, Roma no tiene ninguna tradición, ninguna experiencia minera. En el mapa de antes, la Italia es casi vacía, no hay nada, solo un poco de hierro en la isla de Elba y oro en el Piemonte al lado de los Alpes. Pero, aparte de eso, ninguna mina de categoría. Entonces, Roma no tiene ninguna tradición minera y mientras tanto necesita plata en este momento porque para acuñar su moneda recién creada, el denario. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Roma, agotada por las guerras, va a dejar a sus aliados italianos dedicarse a la explotación de esas minas. Tampoco estos tienen tradición minera, pero sí tienen dinero, sobre todo los campanienses, los de la zona de Nápoles, Puzzole, etc., sur de Roma. Este dinero lo invierten en la compra de numerosos esclavos y entregan estos esclavos a los entonces, entre comillas, directores de las explotaciones ya en funcionamiento, es decir, unos iberos. El texto de Diodoro de Sicilia, que he trabajado bastante, no se puede explicar de otro modo. Ellos, los iberos, son ya expertos en minas porque ya estaban explotando las minas de plata de Sierra Morena y de Cartagena. De este modo, los empresarios italianos invaden los campos mineros de la plata hispana,
Lo dice Diodoro de Sicilia y lo confirman los lingotes de plomo. Los lingotes de plomo del siglo I a.C. de Cartagena, que llevan marcas de los productores cuyos nombres tienen su origen en Italia, particularmente en Campania, Plani, Rai, Fidui, Uti, Calui, etc. Se conocen unas 30 familias de este tipo. Yo no voy a comentar los mapas y lo que está en la pantalla porque yo creo que se entiende perfectamente. La llegada de los campanos, de las regiones, de la campaña meridional, la campanilla se dice, ¿no? ¿Cómo hay que decir? La campaña del norte, estos señores que vienen al principio durante el siglo II y sus hijos y nietos y libertos también que siguen el mismo trayecto y trabajan las minas. Ya tenemos los lingotes aquí con nombres ya bien conocidos. La situación inicial se va a modificar poco a poco y son los descendientes de estos primitivos capitalistas italianos quienes llevarán las minas de plata hispanas tanto en Cartago Nova en el siglo I antes de Cristo, como a un nivel un poco más reducido en Sierra Morena todavía en el siglo I después de Cristo. Mientras tanto, el poder romano marca su dominio sobre dichas minas, imponiendo impuesto a los explotadores. Así lo hizo Catón a principios del siglo II, cuando estaba de gobernador de la España superior a principios del siglo II, como le he dicho. Lo hizo para las minas de plata de Cartago Nova y las de hierro de la Sierra Menera, en la zona de Teruel. Poco a poco, estos impuestos han podido hacerse más imponentes por el sistema de arriendo de las minas, hecho cada 5 años por los magistrados romanos, los censores en Roma, como lo dice Polibio. Según este mismo autor, a mediados del siglo II, Roma obtenía de las minas de plata y plomo de Cartago Nova un ingreso diario de 25.000 dracmas, vamos a decir lo mismo en denarios, 25.000 denarios, es decir, unos 100 kilos de plata, para un año de 300 días, 30 toneladas de plata, que corresponde más o menos a 30 millones de euros, 25 millones, 30 millones de euros. No es mal, no está mal. Sin embargo, se plantea un problema, el de saber si por estos impuestos Roma podía disponer de toda la plata que necesitaba para sus emisiones de denario. No tenemos respuesta asegurada. En cuanto a los empresarios italianos, ellos han debido sacar, como lo dice Diodoro 2 veces, mucho dinero de aquellas minas. La arqueología submarina nos proporciona algunos datos al respecto. Aunque no se trata de lingotes de plata, la plata y el oro seguían caminos mucho más seguros por vías terrestres hasta Roma. Pero sí tenemos lingotes de plomo, el subproducto de la metalurgia de la plata. Basta evaluar, por ejemplo, el valor de un cargamento metálico como el que contenía el pecio Maldiventres C de Sardegna en el siglo I a.C. Se sacaron del mar unos 980 lingotes de plomo. Los buceadores piensan que el total era de unos 1.000, algunos piensan 1.500, de 100 libras cada uno, o sea, 100.000 libras, al precio de 7 denarios por libra, indicado por Plinio el Viejo, son 700.000 denarios, es decir, unos 2.800.000 sestercios, más o menos euros. Tampoco no está mal. De este total, los lingotes de los hermanos Pontilieni, un lingote presentado abajo, representa el 80%.
Parece pues que la explotación de las minas de plomo y plata de Cartago Nova era verdaderamente rentable y proporcionó a los empresarios italianos muchos beneficios. ¿Qué hacían con este dinero? Debieron de proseguir invirtiéndolo en las minas, como lo dan de pensar en Cartago Nova las marcas de lingote y otras inscripciones de algunas familias mineras que se suceden durante 3 o 4 generaciones de padres a hijos y también libertos. Tenemos ejemplos de los Atelli, de los Aquini, etc. También hacían regalos públicos. Por ejemplo, en esta misma ciudad de Cartago Nova, la reflexión de un santuario dedicado a Júpiter Stator, hecha a costa de un liberto de la familia de los Aquini a finales del siglo II a.C. Finalmente, es muy probable que también estos empresarios invirtieron su dinero en tierras en España o en su tierra de origen en Italia. Este modelo parece haber sido dominante a finales de la República, a pesar de los huecos existentes en la documentación y de las variaciones según la región o el metal explotada. Mutatis mutandis, ha debido de ser en los siglos II y I a.C. también el modelo de la explotación del hierro de la Sierra Menera, a la izquierda, los hornos de la Sierra Menera, siglo IV y III a.C., pero la explotación del hierro prosiguió hasta el siglo I después de Cristo, del hierro y del cobre en Macedonia y en la Galia Meridional, del cobre y de la plata de la Sierra de Cévennes, por ejemplo, las sociedades de las minas, Fodinae, tenemos la palabra aquí, de plata, rutenas. Las rutenas vivían en una tribu, una población indígena de la Galia al límite al norte de la provincia de la Narbonenses. Y el hierro, la explotación del hierro de la Montaña Noire, sobre la cual hablaremos más tarde. Segundo capítulo, segunda parte, la relación capital-trabajo en la minería romana del Alto Imperio. Dio Cassius nos ha transmitido la famosa oración de Mecenas, dirigida a Augusto, que marca un cambio de orientación radical a partir de esta época. En esta oración, que se puede interpretar como el bosquejo de un verdadero programa económico estatal, Mecenas quiere que entre varios recursos el Estado se interese más por las minas, a la vez para conseguir ingresos mayores y para gestionar más económicamente los yacimientos. Todo eso supone que se invierta dinero público en las minas, por ejemplo, en la administración y también la misma explotación de ellas. Se hará de modos diversos, contando en varios casos con la financiación privada. Consideradas con otro enfoque, estas variaciones en la inversión del dinero público corresponden bastante bien a la distinción habitual entre gestión directa o indirecta de las minas imperiales, siendo las dos clases gestionadas por la administración financiera, es decir, el fisco. En las minas directamente gestionadas por el fisco, el poder imperial se implica totalmente y solo. El mejor ejemplo es el de las minas de oro del noroeste hispánico en los siglos I y II de la era. El problema de la mano de obra está solucionado ahí por el empleo de las poblaciones del entorno conforme al estatuto peregrino de ellas, obligadas a prestar sus fuerzas de trabajo en el marco del tributo que debían. Es una forma de trabajo forzado que menciona el historiador Florus, según el cual los astures aprendieron a conocer la riqueza de su suelo al sacarla para el beneficio de los romanos. Otra ilustración, los castros romanos, castros artificiales de la época romana y no prerromana,
con fosos cortados en las mismas llanuras de las terrazas aluviales auríferas de los ríos de Asturias y León. Aquí hay dos ejemplos de estos castros romanos que los paisanos ahí llaman coronas, dispersos en las zonas mineras. Eso es el caso de la Valbuena. Y en estas zonas mineras también a veces se encuentran algunos ejemplos de una mano de obra libre y seguramente salariada, unos técnicos seguramente. Las inversiones públicas son de dos tipos. El personal administrativo, el jefe de las minas, el procurador metallorum o metalli está en el distrito minero aquí, y sus agentes. Y también el ejército, por dos motivos. Algunas obras técnicas, por ejemplo, la topografía de los canales de abastecimiento de agua, 600 kilómetros en las médulas, como aquí se ve, y también trabajo de vigilancia de las minas. Aquí viene el puesto militar de las Rubias en la vertiente meridional del terreno, con construcciones de lujo, casi, termas como en Roma, en la segunda parte del siglo I después de Cristo. Al fin y al cabo, el poder imperial romano recoge todo el oro producido ahí, 20.000 libras, un poco más de 6 toneladas, cada año según Plinio. Sin embargo, la evaluación hecha por los geólogos actualmente da un total de 190 toneladas para todo el noroeste en 3 siglos. Es decir, que si la cifra de Plinio es verdad, esta producción no duró muchos años con esta cantidad de 20.000 libras de oro. Este modelo se puede aplicar a escala más reducida a la explotación imperial de algunas minas de plomo en Bretaña a partir del año 43 después de Cristo, de la conquista de la Bretaña, Inglaterra, por el emperador Claudio, y a partir de Augusto en Germania, y son marcas de lingotes también de plomo que nos dan esa información. Viene todo explicado en la diapositiva, no la voy a comentar más. No se trata ahí de regiones enteras como en el noroeste hispánico, pero sí de minas con menor extensión, que pueden lindar con minas trabajadas por gente privada. Es el caso de Lucius Flavius Berucla, aquí mismo, y el caso de los Socii, del Socii Plumbi Germanici. Estas dos empresas particulares posiblemente explotaban el plomo en el marco del sistema que voy a presentar a continuación. En el caso de las minas gestionadas indirectamente por el fisco, la inversión del dinero público sigue siendo importante y, por un lado, del mismo tipo que en la categoría anterior: personal administrativo, el procurador metalli o metallorum, esclavos públicos, etcétera, personal de administración y también militar. En las leyes de Vipasca, que ha recordado nuestra amiga Almudena, que viene aquí presentada en la parte izquierda de la diapositiva, hay varias disposiciones que hablan de todo este personal.
Por otro lado, también se invierte bastante dinero en equipos mineros. Por ejemplo, según la segunda tabla de Vipasca, hay dos leyes en Vipasca que se encontraron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que están conservados en los museos de Lisboa, y en el segundo, que tiene más relaciones con la explotación propiamente dicho, hay algunas recomendaciones técnicas acerca de los pozos, de las cámaras de explotación, de la galería de desagüe. Aquí vienen los textos, bueno, parte de los textos latinos, y se ve que el Procurator Metallorum está muy implicado en la gestión de estos equipos mineros. Implicado en la organización y el mantenimiento de unos equipos colectivos como galerías de desagüe y máquinas de extracción de las aguas subterráneas, de las cuales hablaremos más abajo. Se puede pensar que otros poblados mineros, como en Dacia, la Rumanía actual, Alburnos Mayor, o bien en las provincias hispanas, los poblados de Rio Tinto, Tarsis y San Domingos en Portugal seguían el modelo del Metallum vipasquense Ajustel. En las minas de este tipo, indirectamente gestionadas por el fisco, intervenía la inversión de los capitales privados, que tenía mucho más importancia que en el tipo anterior. Hay que hacer una advertencia preliminar. Con la excepción de las minas imperiales gestionadas directamente por el fisco, siempre la administración romana se ha negado a intervenir en los mismos trabajos mineros. De modo que es lógico encontrar en las minas imperiales de este segundo tipo unas empresas privadas, individuales o asociadas. Hay que ver Vipasca 2, la parte baja de las diapositivas, donde vienen indicadas las inversiones de las empresas privadas en asociaciones con otros mineros de Vipasca, Colón se llama, y estas empresas van a invertir en mano de obra tanto servil, los esclavos, como libre. Veremos un poco más tarde los contratos mineros de la Dacia a mediados del siglo II. Bueno, en las minas de plata y cobre del suroeste ibérico, la faja pirítica, las de oro y plata de Alburnos Mayor, los que invertían, el poder público y los particulares, debían de repartirse los productos del trabajo. Sin embargo, aparte de admitir que jurídicamente la explotación fuera de tipo parciario, es decir, se repartían la mitad de las producciones, la mitad del cobre para el Estado, la otra mitad para las compañías privadas. Aparte de admitir eso, lo que queda muy discutido, y yo lo discuto, no se sabe con certeza cómo la administración imperial conseguía recuperar los metales que necesitaba, sobre todo para acuñar monedas. Voy a empezar ahora la parte tercera de mi ponencia. Esta parte tercera está dedicada al tipo de empresa que se puede definir en este planteamiento de mi investigación sobre la mina hoy. Voy a considerar ahora la labor minera y metalúrgica por sí mismo. Ella constituye un
continuum, un trabajo seguido, una sucesión de operación que llamamos en francés, la chaîne opératoire, la sucesión de todas las operaciones que se suceden desde la corta del mineral bajo la tierra hasta la producción del producto de metal, lo que llamamos semiproducto. Se ve aquí toda la columna vertical de las operaciones, desde el mineral, y es para el hierro eso, pero vale también para el plomo, para el cobre, para el estaño, acaso más complicado, a veces menos complicado, pero aquí empezamos, tratamiento mineralúrgico, preparar el mineral, después cocerlo, fundirlo, si hay metal o una parte metálica, los desperdicios, las escorias, y después el trabajo del hierro, quitar las escorias que quedan en la masa que ha salido del horno, para fabricar estos semiproductos que después se comercializan en el mundo romano, y tenemos muchos testimonios de este comercio de las barras de hierro producidas, por ejemplo, en la Montaña Noire, en Francia, en pecios, como aquí, no los veo, en pecios encontrados en el Mediterráneo. Entonces, esta cadena operatoria va desde la búsqueda del mineral hasta la misma producción del metal y se desarrolla en un mismo lugar. Todas esas operaciones necesitan una mano de obra variada y abundante, de ahí las concentraciones obreras en las zonas mineras. Por otra parte, las minas ubican generalmente en lugares aislados, lejos de esas otras concentraciones humanas que son las ciudades. Tampoco los espacios mineros son campesinos, son espacios aparte. Estas concentraciones obreras tan especiales tienen importancia variable. El poblado minero de La Loba, la mina La Loba, en Córdoba, no tendría mucho más, no sé, 150, 200 personas. Viene un plano de la parte excavada del poblado, con una foto. No más de 100 personas en cada uno de los castros romanos del noroeste hispánico, los castros que hemos visto antes. En el Vicus de Bipasca, bastante más. Era un poblado, un vicus. En la Dacia, todas las aldeas que constituyen la aglomeración de Alburtus Mayor también tendrían más gente. En estos poblados vivía una gente con estatutos muy diversos, personas libres, gente de estatuto servil, familias cuyas mujeres y niños trabajaban también en la mina o en fundiciones, había administrativo, a veces militares, también gente empleada en comercios. A esta diversidad social hay que añadir una división y especialización del trabajo. Los que cortan el mineral con picos y cuñas en el fondo de la mina, aquí, no son los que manejan los hornos de reducción, como estos hornos de reducción de hierro romanos, pero que funcionaron otra vez estos a fines del siglo pasado. Lo que llevan los hornos de reducción tampoco son los que preparan, por ejemplo, las lingoteras. Son trabajos diversos, de otro tipo, cada uno en su trabajo especializado.
En las minas de oro del noroeste, los que preparan la runa Montium, aquí en las médulas, no son los que antes, en una diapositiva presentada antes, que hacen las medidas para el paso de los canales de abastecimiento de agua. Esta división del trabajo se nota también en un mismo ramo, en el centro siderúrgico de Le Martis. Es en el sur de Francia, un centro de producción de hierro importantísimo, 34.000 toneladas de hierro durante 3 siglos, y hay varias baterías de hornos, como se ve aquí una, otra, aquí otra, otras, y en este centro siderúrgico las baterías de hornos yuxtapuestas debían de funcionar simultáneamente y cada uno contaba con varios hornos, hasta 6, aquí está en la diapositiva, lo que también permitía un funcionamiento continuo del taller 24 horas seguidas al día. El trabajo en 2 o 3 turnos. Nosotros decimos los 3/8. Las expresiones empleadas por Agatárquides o Plinio, según los cuales tanto a las minas como a las fundiciones la gente minera laboraba días y noches, no se puede entender de otro modo. Esta división y optimización del trabajo también supone una jerarquía en el personal. No todos son iguales, aparte de la masa anónima de los esclavos. Sin embargo, entre ellos, unos sobresalen, como por ejemplo el Smaragdus, es decir, la esmeralda, que este Smaragdus era el jefe de un equipo, una familia de esclavos en las minas imperiales de plata en Villefranche-de-Rouergue, en el sur de Francia, y su grado se podía señalar por una gratificación en efectivo, pero era un esclavo que iba a engrosar su peculio con visto a un progreso social, a hacerse liberto. También los ingenieros, los especialistas de la mineralización, los vigilantes, los administrativos, tenían cada uno su puesto. El último carácter del trabajo minero romano es la ausencia casi total de las máquinas. Aparte del torno para levantar pesos, bolsos de minerales, cubo de agua, como los que están expuestos aquí, y los que están expuestos en la parte minera del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Acabo de dar un vistazo, todo eso está bien expuesto. Estos cubos alquitronados para agua. Entonces, aparte del torno para levantar estos pesos verticalmente, solo en algunas minas de España, de Asia, de Bretaña, se documentan máquinas para el desagüe. Son de origen helenístico, como tornillos de Arquímedes y ruedas hidráulicas. En algunos casos, en Cartagena más que Sotiel, un tipo de bomba impedente que se llama bomba de Ctesibio, porque Vitruvio la describe como inventada por este Ctesibio. El ejemplar de Sotiel está aquí en el museo. Yo pienso que desempeñaba otro papel, no el de levantar el agua hasta el nivel de las galerías de desagüe, porque tiene una punta giratoria para echar agua. Es decir, que es una especie de bomba de bombero y en la mina para echar agua sobre el fuego que se metía para romper el mineral, antes de cortarlo con picos y cuñas.
este tipo de bomba en pelento lo tenemos aquí. Es una bomba de plomo encontrada en las minas de Cartagena y lo que decía antes, aquí viene un esquema del sitio de Bipasca, Aljustrel, de la mina, con los filones y la galería de desagüe que viene aquí. Entonces, si los explotadores quieren profundizar su trabajo más abajo del nivel hidrostático, tienen que subir el agua con máquinas y aparatos diversos, bombas de ese tipo y aparatos, ingenios como los que se han presentado antes, hasta el nivel de la galería. Estos aparatos facilitaban el achique, subiendo el agua hasta el nivel de la galería de desagüe. Así se permitía abatir más mineral y hacer más beneficio, pero no reducir el cansancio de los obreros que manejaban estas máquinas. Sin embargo, en algunas minas de oro, las máquinas podían aliviar la dureza del trabajo, como en 3 minas en Portugal, donde se han descubierto yunques con cazoletas, se ven en la parte izquierda de la diapositiva, de la parte derecha de la diapositiva, empleadas en unas puertas de fincas de la zona y empleadas como se ve en el dibujo de Agrícola, por el otro lado, al lado izquierdo, la parte de abajo, como yunco, donde actuaba una máquina que funcionaba con un árbol de levas con la fuerza hidráulica. Y seguramente que ahí estas máquinas funcionaron de este tipo. Ahora bien, debemos recordar que toda esta organización tiene como objetivo final un aumento de la producción de las mercancías metálicas. De estas queda poco in situ, donde se ven solo la concentración de los desperdicios, que son las escorias. Aquí vienen los montones de escorias en Aljustrel, Río Tinto y en Le Marquis, abajo a la izquierda. Se ve un poco, pero parcialmente, los productos en los precios de los barcos de comercio. Hemos visto el ejemplo del Maldives C. Presento aquí un caso más reciente, una fotografía del Departamento de Investigaciones Submarinas de Francia, con este pecio a una profundidad de 500 metros. Es una foto, tiene 30 toneladas de estaño, al precio indicado por Plinio. Ve usted la riqueza de este cargamento. En esta actividad minera y metalúrgica, cualquiera que fuera su financiación, pública o privada, cualquiera que fuera la mano de obra, el modo de gestión, las condiciones de trabajo, la situación geográfica, hemos notado puntos comunes, que son poblaciones concentradas en unos núcleos generalmente aislados, organización integrada desde la obtención del mineral hasta el semiproducto metálico, lingote o barra, trabajo manual, producción de masa, división del trabajo, jerarquía del personal y control de la mano de obra, crecimiento y optimización del rendimiento. Y al final, pocas máquinas. Por estos rasgos, la empresa minera de época romana, incluso los metalla, los distritos mineros imperiales, es de tipo manufacturero, ya bastante desarrollado, pero no mecanizado. Y eso me lleva a la última parte de mi ponencia, las condiciones de trabajo y de vida de los mineros. Así vemos que el trabajo era casi totalmente un trabajo manual, proporcionado por una mano de obra compuesta en gran parte por esclavos, sobre todo en la época republicana, y complementada por personas libres. Este personal tenía condiciones de trabajo y de vida muy diversas, según se trataba de esclavos o de personas libres y según el trabajo que les correspondía. En el fondo de la mina se trabajaba en la oscuridad,
en el calor, en el humo de las lucernas, antorchas y fuegos. La galería eran estrechas, las posiciones inconfortables. En la superficie había que esforzarse mucho en preparar los minerales, aguantando el calor y el humo de los hornos, etc. De una manera general, esta gente vivía en condiciones muy difíciles. Lo que dice Agatárquides de la vida en las minas de oro en Egipto en el siglo II a.C. es un paso citado enteramente y comentado por Marx en su Capital. Lo que dice Agatárquides corresponde con la información proporcionada por Diodoro, Estrabón o Plinio para las minas romanas. Por ejemplo, se notará que Estrabón señala los humos peligrosos emitidos por los hornos casi 20 siglos antes de las represiones sangrientas de los sublevamientos mineros contra los humos producidos por la tostación de las piritas en Río Tinto en 1889. En las labores subterráneas, los mineros se las arreglaban como podían. Trabajaban casi desnudos, con algunos taparrabos, y llevaban gorros, rodilleras, alpargatas de esparta o de palmito, como las que se han descubierto en las minas de Cartagena o del suroeste de España, y a veces con cadenas. En Roma, poetas como Lucrecio y Virgilio, moralistas como Séneca, han condenado la auricacra fames, la pasión fatal del oro, y también la minería, claro, y sus consecuencias para los hombres. Sin embargo, algunos modernos han argumentado cómo estas descripciones de la condición minera serían puros tópicos sin ninguna relación con la realidad. Claro, es verdad que a lo largo del tiempo se han podido mejorar las condiciones de trabajo con más racionalidad y esmero en la distribución de las labores, como estos ejemplos de Aljustrel y de la Dacia. Y más espacio, por ejemplo, también en las vías de circulación subterráneas, donde a veces se podía andar, como en las minas de la Dacia, de pie y sin peligro. Se puede ver aquí la diferencia entre minas bastante difíciles de andar a la izquierda y las minas de Dacia con estas galerías y estas descenderías muy cómodas. Sí, claro. Sin embargo, estas mejoras tenían como objetivo menos la comunidad del minero que la optimización de su rendimiento. De hecho, laborar en las minas siempre fue muy peligroso. Basta recordar la obra de Émile Zola, Germinal, y hay que ver los esqueletos de mineros descubiertos, de mineros antiguos descubiertos en algunas minas de España. Las más veces los esclavos no recibían ningún salario, pero el comprarlos había sido caro, hasta 1.500 denarios, 6.000 euros más o menos, en los siglos I y II de la era. Por consiguiente, hacía falta cuidarlos y darles de comer para que pudieran emplear sus fuerzas de trabajo totalmente al servicio de sus dueños. Por el contrario, una persona libre recibía un salario, una merces. Según los contratos descubiertos, las tabulae, serratae, son tabletas clásicas romanas, lo voy a explicar cómo funcionaba. Según lo poco que han quedado de estos contratos en las minas de oro de Dacia, se ha calculado que un minero podía recibir alrededor de 140 denarios para un año de trabajo de 320 días, con un salario diario de 7 haces, no está mal.
Un auxiliar en el ejército cobraba 100 denarios. En Vipasca, un obrero y también los administradores esclavos públicos iban al balneario público pagando un medio as. Si se toman en cuenta los precios de los productos alimenticios en algunos mayos, en Dacia, un minero con su sueldo diario de 7 ases podía comer, y también su familia, puesto que podía cobrar, además, según el contrato, 10 denarios más por el trabajo de sus hijos. En una población como Vipasca, en las tablas de bronce, se ve que se podía gozar de muchas comodidades, además del balneario, aquí está nombrado el balneario, además de una zapatería aquí, además de aquí una barbería, un barbero, también hay una tintorería, hay una escuela, es decir, unas condiciones de vida que mutatis mutandis hacen pensar en las que los empresarios paternalistas del siglo XIX, en Francia, por ejemplo, los partidarios del catolicismo social, se esforzaban en dar a sus obreros. Nuestro optimismo puede ser muy ingenuo. Sin embargo, si recordamos que en Vipasca, según la ley de Vipasca, la segunda ley de Vipasca, entre varios castigos reservados tanto para los esclavos como para los hombres libres, por faltar a tal o tal artículo del reglamento, como castigo figura la proscripción lejos del territorio del metallum, bueno, es posible que vivir así en Vipasca o en las otras poblaciones mineras parecidas no parecían tan duros a los ojos de los mineros. Voy a concluir. El punto de partida de mi conferencia fue una reflexión sobre el texto de Diodoro referente a la colonización económica de Iberia por Roma y al dinero itálico. Diodoro habla expresamente de este fenómeno para las minas de Iberia, sin embargo, esta colonización fue mucho más amplia y vemos por la arqueología que extendió claramente a los distritos mineros de la Galia meridional. Además, este movimiento coincide con la aparición de un nuevo modelo económico, el de la manufactura, debido seguramente a un aumento de la demanda y que permitiera producir más y mejor. Este modelo va a permanecer durante toda la época romana, incluso en los metales imperiales. Todo eso no es una novedad. Desde los economistas del siglo XIX se sabe que el nivel manufacturero tiene un peso significativo en la economía romana. Sin embargo, cuando se trata de dar un ejemplo de este tipo de empresa en la época romana, se suele referir a la actividad cerámica. Bueno, quisiera haber mostrado que también el ejemplo de la minería es un buen paradigma. Y voy a acabar con una última diapositiva, muy mala, pero la recibí hace 2 días. Se ve en esta diapositiva los restos de las alpargatas de los mineros a la izquierda de Cartago Nova, siglo II antes de Cristo, y, no, eso es la derecha, y a la izquierda los restos de una alpargata parecida hecha en palmito, encontrada en una mina de este distrito ruteniense que hemos nombrado antes. Y palmito no existe ni no ha existido en esta zona de Francia. Es decir, que hubo intercambios. Intercambios, lo hemos visto, de técnicas, intercambio de mano de obra, intercambio también de
objeto de trabajo, como vemos aquí. Y también eso me permite recordar lo final de mi conferencia, es decir, la dureza del trabajo del minero. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Claude, por este repaso intenso por la minería antigua de Hispania, que nos ha permitido viajar por diversas zonas, por diversos aspectos de la minería y terminar con esas imágenes tan vívidas del trabajo y los restos que de esos mineros conservamos hoy. Ahora es su turno para intervenir en el sentido que quieran, comentarios, preguntas, cosas que hayan quedado en el aire. Me consta que Claude Domecq está dispuesto a responder a cualquier cosa y seguro que encantado de recibir sus impresiones y sus dudas. ¿Hay una palabra ya pedida? Dos. Gracias por la conferencia, me ha resultado interesante. He echado en falta una cuestión acerca de un resto arqueológico que tiene este museo que hace referencia al trabajo de niños en las minas como recurso laboral, como aportación a esta explotación de recursos. No sé si me he despistado o no se ha proyectado. Hace referencia al trabajo de niños. Sobre el trabajo de los niños. Es una pieza de este museo. Hay otra cuestión ahí sobre una representación. ¿Puedes tú? ¿No? Bueno, he dejado de lado una representación muy conocida en España y además que se puede ver al salir de esta aula en la parte minera. Es una estela representando a un niño que se llama Quintus Arturus. Esta estela procede de la mina del Centenillo, en la provincia de Jaén, al lado de la Carolina. Representa a un niño con un vestido corto, en una mano tiene un pico, un pequeño pico de minero, en la otra una cesta, como si tenía su comida, e iba a la mina. Bueno, eso puede aludir al trabajo de los niños, pero yo no creo que este niño hubiera sido un niño minero trabajando en la mina. Primero, por su edad, 4 años. Segundo, por su apellido. Se llama Quintus Arturus, es decir, es romano. No un chico de una familia servil, hijo de una esclava que trabajaba verdaderamente en la mina. Es un hijo de una persona de categoría que era en la mina del Centenillo, o un administrativo, o un jefe de la explotación. Es decir, que esta estela es simbólica y representa más el espíritu del padre, de los padres, que era minero, que quisieron representar a su niño muerto con un vestido y herramientas de minero para recordar lo que ellos hacían en esta misma zona. He dejado de lado un poco, lo hice a propósito, para precisamente que... pero lo pensaba. Y es mi opinión sobre este relieve. Y además, una familia una esclava no hubiera podido pagar los gastos de una estela de este tipo. Muchas gracias por su información. Se supone que estas explotaciones necesitan mucha mano de obra y también mucho capital.
Entonces, le quería preguntar si ese capital que en algún momento nos ha informado que es de la Campania y de Nápoles, ¿es un capital familiar o existen también compañías de capital? ¿Existen también sociedades anónimas de ciudadanos que ponen dinero para la explotación minera? Son seguramente capitales familiares. Hubo en el mundo romano, a partir de la Segunda Guerra Punica, unas sociedades hechas por capitales de diversos orígenes que se llamaban las sociedades de los publicanos, compañías de las Societates Publicanorum, que se dedicaban a levantar los impuestos y a adelantar al poder la totalidad de los impuestos antes de que ellos los cobresen. Pero los capitales que llegaron a España no eran de este tipo. Puede que algunos sí, pero son capitales de familias privadas. La investigación actual se ha centrado sobre el origen de estas familias que vinieron a España a este momento, siglo II y I antes de Cristo. Se nota que muchos proceden de esta zona, Nápoli, Puteoli, Puzzol, la parte norte de Campania también, y se sabe por algunas inscripciones, sobre todo por los archivos, por unos archivos, los archivos de los Sulpici encontrados al lado de Pompey, que había una vida comercial muy desarrollada en el puerto romano de Puteoli, que queda al lado de Nápoli. Y se sabe que por estos señores se podía recorrer algunos capitales para investir en otras cosas. También estas familias, estos nombres que encontramos en Cartagonova, en los lingotes de plomo que ha visto usted con estos nombres tan bonitos, los encontramos en el Oriente, en la parte oriental del Mediterráneo, en la misma época, siglo II, I antes de Cristo. Es decir, que hubo todo un comercio italiano por esta gente, sobre todo por esta gente comercial de la Campania, esta zona de Italia, hacia el Oriente, hasta el final de la guerra contra los piratas, el final de la isla de Delos como mercado de los esclavos, pero encontramos verdaderamente estos nombres, algunos muy raros, en Oriente y en España, así que podemos hacer una relación entre estas familias que ya tenían riquezas, dinero por su comercio, o en Italia, en el Golfo de Campania, o en Oriente, y que utilizaron sus capitales en España para levantar las minas y hacer dinero, como dice Diodoro. Sí. Muchas gracias, profesor, por su interesante ponencia. Abusando de sus conocimientos y experiencia, me gustaría preguntarle si tiene usted experiencia entre relación entre minería y vitivinicultura. La entrada del vino ligada a los mineros y especialmente lo que fue la ruta de la plata y... Es decir, el vino en las minas. Vino. El vino y las minas. Y la extensión y los mineros, claro, los poblados mineros, pero es que coinciden muchas cosas como es... Bueno, he cometido hace muchos años un artículo en el homenaje a un compañero alemán que se llamaba, su nombre lo he perdido ahora, sobre precisamente este problema. En las minas romanas del sur de España, Cartagena, Sierra Morena, en los desperdicios, en las escorias,
alrededor de las entradas de las minas, en las mismas minas, se encuentran fragmentos de ánforas que están dedicadas normalmente al comercio del vino de Italia. Y yo, en aquel momento, se llamaba Schüller, este compañero alemán, y había pensado que era imposible dejar a la gente minera beber tanto vino. ¿Cómo podían después trabajar? Porque no solo eran muchos fragmentos, pero ánforas y ánforas y ánforas enteras. Y había pensado que solo era para agua. Pero para agua, las ánforas las usaban solo para transportar el agua para los mineros. Bueno, llegaban a la mina llenas de aguas para los dueños, para otra gente, pero los mineros no bebían vino, porque borrachos no podían trabajar. Pero resulta, después de hacer la excavación del poblado minero de La Loba, por ejemplo, vimos que había muchas procedencias de vino del sur de Italia, del centro de Italia, del nordeste de Italia. Y bueno, he cambiado mi opinión. ¿Acaso no bebían vino muy rico, de alta categoría? Pero bebían vino, yo pienso, quiero saber, bebían vino. No sé en las minas, sí, ya lo sé, en las minas modernas bebían vino. En Cartagena, ya lo sé. Por eso también, esta comparación de tipo etnológico me hizo cambiar de posición. Muchas gracias por su pregunta sobre el vino. Hola, muchas gracias por sus explicaciones. Yo le quería preguntar, puesto que hemos visto ahí esos hornos que se necesitaban para fundir el mineral. Yo soy sordo. No oigo nada. No, tengo un catarro de miedo, por eso tengo los oídos un poco malos. Pero si puede hablar más, sí, más fuerte. Hemos visto ahí esos hornos que había para fundir el mineral. Entonces, yo quería preguntarle si hay algunos estudios hechos sobre la deforestación de los árboles. Porque esos hornos, para fundir el mineral, necesitaban árboles, ¿no? Entonces, eso, ¿qué estudios hay de los hornos? Sí. Eso es un problema. En España, yo creo que he visto pocos hornos de la antigüedad. Yo me refería a la deforestación, al corte de los árboles para hacer la leña, para mantener... Para la combustión sí, con carbón vegetal, funcionaba con carbón vegetal, con la leña transformada en carbón vegetal. Y todo eso lo sabemos en todos sitios. En los escoriales se encuentran leña carbonizada y es la leña de los alrededores. Por ejemplo, en España, en el sur de España, Andalucía, es leña de encina. En Francia, por el contrario, en el sitio del cual he hablado, Les Martis, este centro siderúrgico tan importante, la leña es la leña de los alrededores. L'être, como se dice, la haya, sobre todo la haya, y también el quercus, el roble, no la encina. Y claro, se hacían el carbón vegetal como se hace hoy. Preguntaba si hay estimaciones de procesos de deforestación relacionados con desaparición de bosques. No hay procesos, no hay estimaciones, no. Pero seguramente que sí, claro. El Río Tinto, yo pienso que también lo hicieron. Por ahí hay una palabra también pedida. No oigo porque tengo los signos. Además depende de la cosa, no se oye muy bien. Sí, mire, le quería preguntar, en el mundo antiguo, ¿cómo localizaban las minas? Aparte de afloramientos naturales que pudiera haber, ¿cómo localizaban el mineral? Por el afloramiento de los filones. Sí, porque la parte superficial de los filones se oxidaban
Y siempre estos filones hay minerales de hierro que tienen, cuando están al aire, tiene este color rojizo que se conoce bien. También los minerales de cobre se oxidan, tienen un color verde. Entonces, en una zona conocida por sus minas, era bastante fácil descubrir los yacimientos. Y yo creo que un filón que no afloraba no los podían descubrir los antiguos. Claro. Hay también otro método que también recuerda agrícola, sobre todo para el oro. Se hacen bateas en los ríos de las zonas donde posiblemente hay oro. Y bateando el río, remontando las corrientes, se llega a los sitios donde se puede encontrar en la arena algunas pajuelas. Esa lleva a los yacimientos o aluviales o a los yacimientos primarios de cuarzo aurífero, etcétera, etcétera. ¿He olvidado algo? Hola, buenas tardes. Yo quería saber, usted nos ha mostrado unos pecios pues, con mineral y tal que se transportaban hasta Italia. A mí me gustaría saber si se conoce cuál era la ruta del transporte de oro, en concreto de la zona del noroeste, de las Bédulas. Del transporte de los metales preciosos no sabemos nada. En los pecios nunca se ha encontrado lingote de oro o de plata. Y yo pienso, lo he dicho, creo que los metales, estos metales preciosos, sobre todo los que tenían las autoridades, iban estos metales para las monedas, etc., iban a Roma por vías terrestres, porque era demasiado peligroso ir por el agua. Claro, por el agua era más barato, pero metales preciosos no se podían exponer a tantos peligros. Por eso nunca se ha encontrado, y no se sabe, seguramente por la orilla del mar Mediterráneo, yendo a Roma con escoltas, etc. Si quieres añadir algo, lo haces, ¿eh? ¿Hay alguna intervención más? Ahí arriba. Sí, ahí, al final. No puedo hablar, tengo la garganta fatal. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo quería preguntar si ha aparecido algún resto del lápiz specularis hispano en los pecios, o si se sabe hasta qué punto era importante el comercio del lápiz specularis hispano. Bueno, eso yo no conozco nada, pero hay señores aquí que conocen mucho mejor que yo el comercio de lápiz seculares. ¿Podéis decir algo? Lo que pensaba. Sí, que aquí tenemos otra palabra pedida. Gracias. Quería preguntar si hay algún estudio sobre minería romana en la zona de Medinaceli. De Medinaceli, en Soria. Sobre todo de hierro. Hay algunos artículos, creo, en algunas revistas, pero tú conocerás mejor que yo eso, ¿eh? A ver, esa es una de las zonas, el sistema ibérico y entornos del sistema ibérico es una de las zonas menos estudiadas realmente. Y es de los sitios en los que sí que hay referencias en textos antiguos, bien conocidos, pero estudios sistemáticos de arqueominería, que se han hecho prospecciones rigurosas, identificación de minas y eso, no hay más que pequeñas incursiones, localización de pequeñas instalaciones, pero no un trabajo sistemático.
por fotografía aérea se ha podido detectar algo tampoco, ¿no? No, yo no. Yo creo que lo que hay son más trabajos de campo, de identificación de restos sobre el terreno, pero de una forma bastante dispersa. Es una de las zonas en las que falta por hacer un estudio regional. Yo sí conozco un yacimiento en Río Blanco, es el yacimiento de Val de la Casa, que está enfrente de una mina del 18 y 19 de hierro, pero claro, esa la borró completamente la anterior. Lo mismo en la Sierra de la Demanda, también, es claro. una zona vacía. Yo no he investigado mucho en esta zona, casi nada. Gracias. Lo siento. Gracias. ¿Alguna cosa más? ¿Hay una pregunta por ahí? No. Yo quería hacer bueno, más que una pregunta es un comentario. Siempre me ha llamado la atención, y alguna vez lo hemos comentado, que pese a que la minería claramente es un mundo con una personalidad propia, porque tiene unos procesos de trabajo muy específicos, unas condiciones de trabajo muy específicas, y el resultado es un producto que no se consume de forma inmediata, aunque puede tener un valor estratégico. Pero, sin embargo, cuando conservamos textos, sea epigráficos o sea fuentes antiguas sobre la minería, es bastante llamativo cómo el vocabulario al que se recurre es un vocabulario muy parecido al que se utiliza para la explotación de la tierra en términos agrarios. El que aparezcan términos como en Vipasca, por ejemplo, en uno de los textos que ponías, que se hable de procesos de ocupatio, o que haya coloni, o que un metalum tenga fines, todo eso, el hablar de los límites, de la ocupación de la tierra, de los colonos, al fin y al cabo es el mismo vocabulario que se emplea cuando se está hablando de poner en explotación la tierra para usos agrarios. Entonces, bueno, me gustaría ver si en esa línea, ¿cómo ves esa relación entre la explotación del recurso mineral y la explotación de la tierra como recurso agrario? Antes había visto una relación entre la explotación minera y la explotación de las tierras, por ejemplo, en África del Norte, por las mismas palabras, los coloni, fines de los territorios. Ocupar es una palabra jurídica, más bien que técnica. Por eso, ocupar un lugar minero, un yacimiento minero, y ocupar una tierra es el mismo acto jurídico, ¿no? Por eso es la misma palabra. Coloni es otra cosa. Colonis es otra cosa y no tenemos una explicación para los colonis de Vipasca, sino decir que son los que habitan estos lugares. Nada más. Yo no puedo contestar más a tu pregunta. Lo siento. ¿Hay alguna intervención más? Abusando de Claude Domergue. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta activa escucha y esta activa participación. Yo creo que las preguntas han servido para recoger algunos de los cabos que el profesor Domergue había dejado en su intervención. Me consta que algunos de esos cabos los había dejado sueltos a propósito y creo que esto ha permitido completar... Sí, uno de estos huecos era la cuestión de los damnati ad metal. No han salido los condenados. Porque no tenemos ningún testimonio de la presencia de estos damnati condenados a los a las minas. No tenemos ni un ejemplo. Por el contrario, tenemos muchos ejemplos de ellos en las canteras imperiales de África y de Asia, pero en las minas metálicas nada. Yo me he dedicado solo a las minas metálicas. Muy bien, pues otro cabo.
Bueno, pues por cerrar solamente la sesión de hoy, queríamos, tanto la profesora Carmen Fernández Ochoa como yo, agradecer una vez más a los participantes, a la doctora Almudena Orejas y al doctor Claude Domers, porque yo creo que interesante ha sido la conferencia, pero aún diría que no quizás más interesante, pero tan interesante ha sido también el debate que, como vemos, como conocía bien la estructura, incluso ha dejado espacio para algunos temas que yo creo que son los que quizás a lo mejor podían interesar más al público general, ¿no? Les agradecemos su participación y el gran esfuerzo que ha hecho, no solamente por el catarro, que ya vemos que impedía a lo mejor expresarse, sino por todo el esfuerzo que ha hecho por expresarse en castellano, que eso se lo pedimos nosotros particularmente, y en este sentido yo creo que era importante agradecer. Simplemente queríamos emplazarles a la siguiente conferencia, que no será la semana que viene, obviamente por la fiesta del 6 de diciembre, el Día de la Constitución, sino que nos iríamos a la siguiente semana, el 13 de diciembre, en este caso centrada en el estudio de las termas romanas, el culto al cuerpo y la cultura del baño en la sociedad romana, presentada por una profesora que ya conocen bien ustedes, la doctora Carmen Fernández Ochoa, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, organizadora de este ciclo, que presentará a Janet Delaine, de la Universidad de Oxford, que ha dedicado gran parte de su trayectoria investigadora al estudio de la arquitectura romana en general y a las termas romanas en particular, con un espléndido volumen que publicó en el año 97 sobre las monumentales termas de Caracalla. Se pueden imaginar cómo seguramente nos va a aproximar a ese mundo complejo, mundo termal, referido a todo el tema del diseño, espacio arquitectónico y todo el componente social y económico que tenían. Simplemente les invito a asomarse a esa atmósfera entre vapores y baños para que sepan en qué ambiente nos vamos a mover el próximo día. Las termas están preparadas, solamente faltan los asistentes, que son ustedes. Muchas gracias.